Pues bueno, mis hermanos, Shabbat Shalom a todos ustedes, acá de Remanente Celestial, Jeremías 6:16, la escuela hebrea Yirmeyá 6:16. Pues aquí, mis hermanos, estamos una vez más reunidos, pues para glorificar a nuestro Creador, Shabbat, con la finalidad, pues, de aprender cada vez más de él, conocer nuestra fe, que es la fe hebrea, la fe de Israel, ¿no? Y saber y conocer pues lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando y aplicando a nuestra vida, porque eso es lo más importante, que las enseñanzas de la Torá, todo lo que está narrado y plasmado en esos libros, pues que uno lo pueda aplicar a nuestras vidas. Y ahí pues a donde viene el beneficio y la bendición que el Eterno tiene en esa bendita Torah. Amén. Pues mi hermano, estamos aquí reunidos ya pues que estamos dando la primera porción que vamos a aprovechar pues que se está entrando en el libro de Éxodo, donde ya pues se empiezan a narrar historias fabulosas que son literalmente pues la base, ¿no? Los peldaños de nuestra fe. Y ahí pues mis hermanos, lo que vamos a estudiar hoy, y esto lo voy a estar repitiendo en cada grabación, nosotros no estamos grabando esto, no estamos enseñando esto, no estamos compartiendo esto con una intención de apartarnos de la fe y tirar pues todo por la borda. No, esto lo estamos haciendo y el Padre ha permitido que lleguemos pues a este conocimiento y poder compartirlo pues por un motivo. Y el motivo es pues que podamos verdaderamente lo que hemos siempre estado luchando en esta familia de remanentes, por libertarnos del yugo religioso que ha traído todas las religiones que han salido pues de lo que es la Biblia, ¿no? Incluyendo la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Todo de ahí ha salido algo que se llama religión. Y de alguna forma u otra, la religión, a través de los dogmas, de las tradiciones y de lo que se inculca dentro de esos grupos religiosos, pues eso esclaviza a la persona. Y si nosotros aprendemos a ver a nuestro Creador y a Yeshua fuera de un contexto religioso, pues vamos a decirlo así, sin la fe religiosa y no con la fe pues correcta, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestro Creador es mucho más grande y poderoso de lo que una religión lo ha limitado a través de dogmas, de tradiciones, al igual con nuestro Salvador, igual que Yeshua. Han tomado a nuestro Creador y a nuestro Salvador y lo han metido pues en una caja que se llama religión. Y mis hermanos, hemos vivido por muchos años pues siendo esclavos de esa religión, mentalmente, emocionalmente, en muchas formas, al punto pues de que cuando nosotros llegamos pues a estudiar estos temas, yo mismo pues se lo digo, mis hermanos, pues yo no fui la excepción. A mí me salían lágrimas de los ojos, yo miraba al cielo y decía, Padre, pues estoy empezando de nuevo. Primero pues salir del cristianismo y entrar a raíces hebreas, y ahora pues entrar al verdadero conocimiento de nuestro Padre, que ha permitido pues todo ese camino, toda esa trayectoria de religiones para poder conocerte de esta manera. Entonces, aunque al principio fue un poco chocante, porque es como que le quitan el piso a uno, pero he aprendido que, wow, que el Eterno pues es más grande de ahí, ¿no? Que nos ha permitido pues que a través de todas estas religiones, todas estas tradiciones, todo lo que nosotros pues casi todos hemos salido de ahí, pues que ahora Él se nos muestre de esta manera. Eso pues mira, habla del amor
que Él tiene para todos nosotros. Y usted va a llegar a entender a nuestro Creador de una manera que quizá todavía usted no la entiende hoy. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido y hemos crecido dentro de esos grupos o centros religiosos judeocristianos en su gran mayoría. ¿Ok? Y pues esta porción, como le dije antes de entrar a la porción, pues no quiero que usted piense que estamos negando ahora pues la existencia de nuestro Creador, ni pues nada de esto, ni de la fe, ni nada de esto, sino pues estamos investigando, estamos haciendo estudios pues más profundos, con mucho más responsabilidad y respaldo, sobre todo, que nos van a ayudar a nosotros de muchas maneras. Si usted escuchar esto que yo voy a compartir hoy, o que he venido ya compartiendo días, varias semanas, si a usted esto en verdad le va a afectar su fe, pues usted de verdad, se lo digo desde ahora, usted lo que hizo fue que se acercó al Eterno porque lo llenaron de mucho miedo, de mucho temor, le lavaron el cerebro en la religión y usted pues no le quedó de otra pues que creer todo eso. Si ahora usted va a negar al Eterno, la existencia del Eterno, va a negar pues la autoridad de la Torá sobre nuestras vidas, pues mi hermano, usted se acercó por religiosidad, por miedo, por temor, por no ir al infierno, por lo que le habrán dicho, pero no porque por amor, aquel que nos creó, que nos dio pues la vida día tras día, nos la sigue dando y pues estamos conociendo, estamos verdaderamente conociendo a nuestro Padre, ¿ok? A nuestro Creador. Entonces, entrando en el tema ahora de la parashá, que es la parashá número 13, Shemot, los nombres, ¿ok? Aquí tenemos pues un estudio en Éxodo que abarca desde el capítulo 1 al capítulo 6, el primer versículo, ahí termina, y incluye a Jeremías 1 al 2:3. Y fíjense qué contraste y yo quiero que sepan pues que lo que voy a hablar hoy, pues los rabinos, muchos de ellos pues saben esto, no lo enseñan en su sinagoga, al menos pues que usted se le acerque en privado y le haga ciertas preguntas, pues ellos sí te hablan y te dicen todas estas cosas, porque ellos sí lo saben. Pero ya por muchos siglos la religión judía es lo que ha dado vida a ese pueblo, es lo que le ha hecho salir adelante hasta hoy. Y pues ellos viven y practican y enseñan así su religión como tal ya porque es una tradición para ellos. Pero ellos saben el trasfondo y todo lo que hay detrás de la religión, cómo nació, cómo fue antes y todo lo que nosotros hemos estado hablando ahora. ¿Okay? Entonces aquí hay dos grandes personajes. Aquí nos vamos a encontrar con Moshe y nos vamos a encontrar con Jeremías. ¿Ok? Y pues ya ustedes en la clase pasada estuvimos hablando pues sobre la evolución del monoteísmo en la Biblia y aprendimos pues la historia política en la que se encontraba Judá. Aprendimos pues todo ese escenario, todo eso pues que hablamos la semana pasada, pues nos da a nosotros ahora una puerta abierta para poder entonces ya entrar más a fondo en estos temas. ¿Ok? Si usted no escuchó la enseñanza de la semana pasada, que fue el domingo que la dimos, ¿ok? Pues escúchela para que usted pueda entender mejor este tema de hoy, ¿ok? Y aquí pues vemos el llamado de Moisés y el llamado de Jeremías. Y tanto el llamado de Moisés como el llamado de Jeremías, pues eran llamados sumamente difíciles. ¿Ok? Moisés pues fue llamado para libertar una nación de una esclavitud y Jeremías fue llamado para libertar a una nación de una esclavitud idolátrica. ¿Ok? Jeremías fue el inspirado por el Eterno para traer las bases del monoteísmo a Israel. Ya el libro de Deuteronomio en el reinado de Josías, que fue el primer libro de la Torá que se escribió, es un libro preexílico, ¿ok? Pues
fue el primero en escribirse y fue a través pues de lo que Jeremías hablaba a ese pueblo. Y recordemos que la adoración a Yahvé, la adoración al Eterno, pues es originalmente de Edom, del antiguo Próximo Oriente. Yo esto lo hablé la semana pasada también, pero quiero recordarlo para que entonces ahora entendamos muchas cosas. Y posteriormente el reino de Judá, esa adoración a Yahvé, que era original de Edom, Judá lo adoptó, para que fuera el Elohim oficial de ellos. Y lo escribieron en la Torá, ellos pues trajeron a Yahvé y lo trajeron a la Torá, y cuando lo escribieron en la Torá, en el exilio de Babilonia, que es ahí, pues la Torá se escribe en el exilio, ya dentro, se empieza a escribir dentro de Babilonia, pues a través de la escuela deuteronomista, que fue en el tiempo del rey Josiyahu, igual que Jermiyahu, Josiyahu, Jermiyahu, y fíjense los fin de esos nombres. Yahu, les mencioné la semana pasada que Yahu era un dios, era una deidad que era adorada en el norte, que también pues fue adoptada por ellos. Y ahí podemos ver esa influencia pues en esos nombres, Jermiyahu, Josiyahu, y pues en este reinado de Josiyahu, que es Josías, junto con los sacerdotes judaítas, pues ellos empezaron a promover desde el año 621, antes de la era común, ya la enseñanza que después en el preexilio, después del exilio, era la religión oficial de Judá, que era el judaísmo, el monoteísmo, Y en el reino de Edom, pues Yahvé, les mencioné que era representado con un toro, que tenía una esposa llamada Asherá, que era la diosa de la fertilidad, que era representada con dos árboles, que era una palmera y el árbol del almendro. También les mencioné que déjenme abrir. Les mencioné, ahí le estoy poniendo esa foto, que hay un templo de Solep en Egipto que en el año 1370, antes de la era común, en una provincia de Nubia, que es lo que viene siendo hoy el área de Sudán en el Noráfrica, se encontró un jeroglífico que aparece el tetragramatón hebreo del nombre de Yud-Het-Vah-Hei, de donde sale pues Yahvé y todos los nombres pues que derivan de ahí. Y qué es lo que también está mostrando este jeroglífico, que había un dios llamado Yahu, de los beduinos, conocido como, asimismo con ese nombre como Yahu, que era de una tribu beduina que se llamaban los Chasu, que vivían más allá de la frontera original de Egipto, y ese nombre aparece, ese tetragramatrón aparece en esos registros antiguos, que es esto que le tengo aquí en pantalla, y este jeroglífico hoy está en el Museo Bíblico de Mallorca. Y este es el jeroglífico. Miren la parte aquí abajo, esta partecita de acá abajo, ¿ve? Acá, ahí donde están las letras, se las voy ahora a mostrar de otra manera. Esas letras, mírenla acá, no, esta se ve mucho mejor. Tiene acá, ¿ve? Lo que tenía esa deidad, donde aparece acá. Déjenme ver si lo puedo abrir, ponerlo más grande. Mírenlas ahí, y se pronunciaba así, la Shasu Yehuá, y ahí están las letras Yod, He, Wa, He. La están mirando ahí en estos tipos de jeroglíficos, que eso era lo que representaba. La W era como con este pajarito, la Yod pues, la pueden ver ahí como con este ganchito, y todo eso estaba dentro de este jeroglífico. Que ese es el nombre de nuestro creador, pues que Judá
tomó ese tetragramatón que ya era egipcio, y de ahí pues podemos ver cómo formulan el nombre pues del Eterno. Aquí se ve un poquito mejorcito. Déjame ver qué pasó con la foto. Pues aquí lo podemos ver un poco mejor. Tachazú y Yua, ¿ok? Tierra de los benuinos, Chazú del campamento. Ellos decían que ese era el dios del campamento y era también el dios del desierto. Y así ellos lo representaban en esos jeroglíficos. ¿Ven? Y de ahí sale pues el tetragramatón que hoy nosotros tenemos, ¿ok? Como Yod Het Bahei, Ejier Asher Eyeh, pues he tomado de este tetragramatón de los egipcios. No solamente eso. En Egipto, pues se ha encontrado también ese famoso, no solamente en Egipto, sino también en Moab, ¿ok? Ellos tenían el tetragramatón Moab, que ellos allí pues tenían también, Moab era de la tierra de Edom, ¿ok? Donde allí se adoraba al dios Yahvé, al dios pues, del desierto. Y esta es la pizarra de Yuri. Fíjense el nombre que aparece aquí, y esta es una estela moabita del rey Meshach. Esta conmemora su victoria contra la dinastía Omri de Israel en el 840 antes de la era común. Y esta estela contiene literalmente la primera aparición del tetragramatón en letra, pues allí eran jeroglíficos egipcios. Estos son jeroglíficos que es con la letra pues fenicia, en el alfabeto fenicio, que es el alfabeto que usaban los cananeos, y el paleohebreo, que es el alfabeto cananita, y el paleohebreo. Y mire aquí donde está la famosa nombre del Eterno, paleohebreo, pero que antes de que fuera usado por Israel como el Dios oficial, el Dios pues único y único, pues de aquí de las tierras de Edom, ellos sacaron esta forma también de escritura para el nombre. Entonces fueron inspirados por los jeroglíficos egipcios y los jeroglíficos moabitas, ¿ok? Entonces, esto también lo dice la misma Torá, ¿ok? Y quiero leer unos versículos. Vamos a unos versículos muy importantes que están en Habacuc, que lo leímos también la semana pasada, pero lo voy a volver a leer rapidito para que esto quede ahí registrado. Habacuc 3:3 dice: Elohim viene de Temán, ¿ok? Que Temán es la capital de Edom. Y el santo del monte Parán, que Parán queda en Edom también, su majestad cubre el cielo, su esplendor llena toda la tierra. En Jueces también dice y confirma lo que le estoy hablando. Jueces 5 del 4 al 5 dice: Oh Yahvé, cuando saliste de Seir, Seir es una provincia de Edom, cuando avanzaste desde el país de Edom, la tierra tembló. El cielo goteó y las nubes gotearon agua, las montañas se estremecieron de Yahvé, el mismo del Siná, delante de Yahvé, el Elohim de Israel. Deuteronomio también habla esto, dice: oh Yahvé vino desde el Sinaí, Sinai, Edom, brilló sobre ellos desde Seir de Edom, apareció en el monte Parán, ¿ok? Y se acercó de en medio de miradas de santo y llegó desde Meribá, Kadesh, con rayos de luz a su diestra, ¿ok? Y rayos de luz a su diestra es refiriéndose a Asherá, ¿ok? Que acuérdense que para ellos la cosmovisión que tenían era pues al Dios Yahvé sentado a su derecha, pues Asherá, ¿ok? Y pues Asherá en la cosmovisión cristiana fue sustituida por Yeshua, que es el que ahora está sentado ahí a la diestra del Padre. Fíjense cómo todo empezó a cambiar, ¿ok? Porque ya la esposa no dejó de ser Asherá, sino pues Israel.
se convirtió en esa nueva esposa del Eterno, de Yahweh, de Hashem, y después más adelante, en la época mesiánica, pues ahora ese papel lo tiene Yeshua, ¿okay? Que es el que está ahora sentado a la diestra del Padre. Entonces, fíjense cómo esto es importante todo, pues saberlo. El reino de Judá adoraba también al Dios Shalim. Aquí tengo una imagen. Ese es el Dios Shalim, que era un dios pues también del panteón de la religión cananea, y este es mencionado en las inscripciones encontradas en Ugarit, que es esto que tengo acá, ¿ves? En Siria, en un área de Siria. Era adorado también por gran parte del reino del norte. Y de esta palabra es que viene la palabra de este dios Shalim, es que viene la palabra Shalem, de donde viene Jerusalén, que significa ciudad del dios Shalem, en una lengua semítica antigua, y de ahí viene también la famosa palabra Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, pues viene de esta deidad, Shalem, ¿ok? Y todo eso pues se fue monoteizando. El reino del norte adoraban al dios El, ¿ok? Al dios El. Y era una deidad cananea también, y de estas dos religiones del sur y del norte, es que se unen, hicieron fusión y nace lo que hoy tenemos como monoteísmo. Esta deidad también era representada por un toro, ¿ok? Y de aquí es que, fíjense, de esta foto, fíjense cómo ellos tenían esa cosmovisión del dios El, de que estaba sentado en un trono, ¿ok? De que está sentado en el trono. Y déjenme decirles, pues, que de aquí sale esa frase de que Elohim está sentado en su trono, de que él tiene un trono en el reino de los cielos, y pues que está sentado en su trono. Esa era la cosmovisión que tenían del dios El. Cuando eso hace función, pues, cuando hace fusión y empieza el monoteísmo, pues ahora es Hashem el que está sentado en el trono. Fue un poco de tiempo para sacar a Sherá, le fue muy difícil. Eso fue una de las cosas más difíciles que el Eterno tuvo que lidiar con Israel, y ya después que ellos salen de Babilonia lo entienden. Y el Salmo 82, dice Elohim está presente en la asamblea de él, en medio de los Elohim, él juzga. Y es esta foto que estamos mirando aquí. En base a eso, a estas dos religiones, es que voy a tratar pues de explicar todo lo que vamos a estar estudiando a partir de aquí. ¿Ok? Todo lo que nosotros vamos a estar estudiando a partir de aquí, pues es en base a la fusión, a la mezcla de estas dos religiones. Y por favor, repito, mis hermanos, usted tiene que tomar esto para crecer más en su fe, liberarse más de las ataduras religiosas, mentales, emocionales que ha traído la religión, y poder servirle al Eterno con libertad, con mucho más libertad de lo que las religiones han querido esclavizar, ¿ok? Y usted tiene un trabajo. Usted no solamente puede venir aquí a escucharme a mí lo que yo digo o lo que yo hablo, sin usted hacer su propia investigación, ¿ok? Y nuestro respaldo a todo esto que estamos hablando, pues todo esto está verificable, ¿ok? Usted lo puede investigar en los contextos hebreos, en los contextos históricos, en la arqueología, en la filología, ¿ok? Y tómese su tiempo, pues, para usted poder estudiar y que usted pueda, pues, sacar su propia decisión y su conclusión sin que nadie a usted se lo tenga que inculcar. Y vuelvo y les repito, esto a nosotros nos va a hacer crecer más en nuestra relación con el Eterno. Conocer, es más que yo no sé si usted me entiende, a la dimensión de libertad donde el Padre nos quiere llevar, donde Él quiere que lo conozcamos de esta manera, ¿ok? Y en el tema del éxodo bíblico, este tema que vamos a tratar hoy, un segundito, un momentito. Ok. Ahora sí.
Aquí está. Ok. Y el tema que vamos a tratar, el que vamos a tratar hoy, pues es un resumen, un compendio de varios libros. Entre uno de ellos, pues está el libro del monoteísmo y poder. Ok. Está también la evolución del monoteísmo, parte 1, parte 2. Tenemos libros, pues, de arqueología, que te lo voy a ir compartiendo a medida, pues que ya, porque evidentemente muchas personas a través de esa biblioteca que les compartí no han podido descargarlo, y a medida que vayamos tocando los libros vamos a ir descargando y compartiéndose, ¿ok? Y el tema de hoy, del Éxodo, ¿ok? Ha sido un tema, pues, de muchos debates en redes sociales, en foros bíblicos y hasta entre los mismos teólogos y entre muchos rabinos que conocen de estos temas. El Éxodo de Israel se toma como algo histórico, pero en verdad, mis hermanos, déjenme poner la foto, déjenme quitar ya a estas deidades de aquí y déjenme colocar esta foto. Ok, el Éxodo en verdad no es histórico, es un mito. Ok, y casi todos hemos crecido, como dije al principio, en el judeo-cristianismo, y el tema del Éxodo pues se ha convertido en algo cultural y muy arraigado en nuestros corazones, porque decimos que ahí empezó pues el asunto de la fe, de la Torá, que Moshe fue llamado, el pueblo libertado, y voy a tratar pues de demostrar y explicar esta historia, ¿ok? Cómo esta historia se hizo y pues que es un mito, y darnos cuenta porque verdaderamente nunca existió, pero eso no le quita validez a la Torá, ¿ok? Y a nuestra relación con el Eterno, amén. Entonces el Éxodo es una fábula o una fantasía, al igual pues que se hacían en los pueblos antiguos. Todos los pueblos antiguos tenían sus historias, sus fantasías, sus leyendas, sus mitologías, y ellos formulaban sus creencias en base a mitos y leyendas, y Judá no fue la excepción. Lo único que Judá lo que hizo fue pues que tomó un poco de todo un poco de las demás culturas y trajo su propia cultura, identidad nacional y también su identidad religiosa, ¿ok? Aunque hay leyendas que son propias del pueblo de Israel, pero la mayoría de las historias están mezcladas y plagiadas de otras culturas, ¿ok? Entonces, tenemos pruebas históricas, arqueológicas y filológicas que demuestran lo contrario, y ninguno y nada a favor del Éxodo, o sea, que demuestran que el Éxodo no existió. Y los historiadores y arqueólogos de renombre que se han dado cuenta de esto, pues ellos no se atreven a decir estas cosas pues de manera tajante y definitiva, porque ellos saben pues que muchas personas pues pueden ser afectadas emocionalmente por el asunto de la fe, sino pues que estos son estudios y seminarios que se hacen pues ya a través de universidades, de instituciones. Pues usted no va a escuchar a mucha gente, o a muchos pastores, o a muchos rabinos hablando de estas cosas. Es porque verdaderamente el que lo está enseñando, y así pues así lo he sentido, pues es porque tiene el llamado, y si se le ha revelado pues es para compartirlo. Y esta es una de las últimas clases que vamos a estar grabando en circuito cerrado, porque yo primeramente lo he venido preparando a ustedes poquito a poco con algunas cositas, ¿ok? Pero ya ahora estamos pues hablando más a fondo de esto, pero esto hay que compartirlo con los demás. Y siempre haciendo la plataforma de que esto es para acercarnos más y no para alejarnos, y que el que se aleja pues se acercó por temor, y como sabe ya pues que no hay un infierno, que no hay muchas cosas que se dicen dentro de la religión para mantenerlos ahí, pues se van al mundo, pero ahí también hay problemas. Entonces debemos de entender y conocer para fortalecer más y saber que lo que hacemos pues lo hacemos por amor, por agradecimiento, no por temor, ni por salvar, ni nada de eso, ¿ok? Porque van a entender muy a fondo quién es nuestro creador, ¿ok? Y pues, como dije, se llevan más de
de 200 años de investigación seria con respecto al Éxodo y nunca se ha encontrado nada de lo que plantea la Torá con el mito del Éxodo. Y hoy les voy a comentar algunas cosas que son fáciles de entender. No voy a hacer algo muy académico, algo muy largo, algo muy profundo, sino algo fácil y trataré pues de ser lo más sencillo posible para que usted pueda entenderlo bien. Y el Éxodo es una narración pintoresca de una tribu de beduinos que hace varios miles de años, sin ninguna evidencia o aplicación histórica, a pesar de que muchos le quieren dar historicidad, pero en verdad no la tiene. Y hoy vamos a comprobar esa inexistencia histórica del Éxodo bíblico, no con el motivo, como dije, de negar la fe, pero sí de entender la fe y entender lo que leemos de nuestra fe, ¿ok? Porque no es justo pues que uno crea algo pues que verdaderamente no es así, pero que sí tiene una enseñanza poderosa para nuestras vidas. Pero el vivir engañado creyendo que algo sucedió y maravillado con cosas, pues no es bueno, porque eso es una atadura emocional y mental. Pero eso no significa que nuestro Padre no tenga el poder de hacer las cosas, pero las cosas no son como nos han contado. ¿Ok? Así que vamos a entender. El primer aspecto que quiero tratar es la presencia semítica en Egipto. ¿Ok? Esto no es una fantasía o producto de una narración mitológica. Realmente sí hubo un periodo en Egipto donde el flujo de semitas hacia el país se comenzó a dar cada vez más y más, pero no como una invasión militar, sino más bien era una especie de cooptación cultural. O sea, es como Estados Unidos. Okay, como también fue Babilonia una vez, había muchas culturas, muchas personas llegaban allí, aquí vienen muchas personas, aquí en Estados Unidos hay personas pues, de todo el mundo viviendo, ¿ok? Y ese periodo pues en que hubo presencia semita en Egipto, ¿ok? Que fue creciendo y creciendo cada vez más, y como dije, no como una invasión militar, pues, sino como una especie de personas que iban allí y habitaban y convivían juntas, pues fue el periodo de los Ixos, que es una palabra que usaban los egipcios para referirse a reyes y pastores. Ixos, ¿ok? Y estos reyes y pastores, reyes pastores, no reyes y pastores, sino reyes pastores, ¿ok? Eran semitas que se habían asentado originalmente en el delta oriental del Nilo, y desde allí comenzaron a tener dominio cada vez más sobre los territorios en Egipto, hasta el punto, ¿ok? Hasta el punto de que controlaban casi todo el país, a excepción de Tebas, que Tebas era una región allí, pues, donde habían faraones, y no sabemos muy claro cuán grande pues fue el dominio de los Hicsos sobre Egipto, pero sí sabemos que controlaban casi todo el sur de Egipto y el Alto Egipto. Estaban bien empoderados de eso. De todos modos, por más de 150 años, los semitas en efecto, ¿ok?, dominaron el país de Egipto. Y de ahí puede ser que salieron las leyendas que de origen cananeo y luego pues fueron de origen hebreo. Entonces, el periodo de los Hicsos fue desde el 1720 antes de la era común hasta el 1550 antes de la era común, lo que es antes de Cristo, ¿ok? Comúnmente los egipcios le llamaban el segundo periodo intermedio, y en este tiempo fue cuando Egipto volvió a florecer como un imperio. Esta fue la segunda vez que Egipto aparece como imperio, y es el más conocido. El segundo es el más conocido, ya que esta era la época de los Ramsés y también la famosa época del Éxodo, ¿ok? Y fue un periodo donde Egipto tuvo mayor extensión territorial y su cultura influenció a muchos países de esa región. El periodo de los Hicsos, ¿ok?, se caracterizó por la presencia de dinastías semíticas,
oigan esto, dinastía semítica en el territorio activo de Egipto. Si hay algo de cierto es que en algún momento de la historia Egipto, de historia egipcia, en Egipto sí hubo presencia semita y con dominio, ¿ok? Y es aquí donde nace la historia de José, con la que concluimos los últimos capítulos de Bereshit, ¿ok? Y todos sabemos por la historia de José el Soñador, el hijo de Jacob, uno de los patriarcas más importantes de la historia judía. Y la historia, pues usted sabe que es que José es vendido por sus hermanos y termina como esclavo en Egipto. Y debido al don de interpretación de sueños, pues se convirtió en virrey. Y todos los mitos tienen algo de verdad de fondo, pero oculta, esa verdad está oculta tras las historias que le agregan a ese mito. Y a partir de la dinastía 12, del Imperio Medio, ¿ok? Los egipcios se abrieron de una manera muy grande al comercio y a la migración de semitas y de asiáticos también. Y pues a lo largo, ¿ok? Ellos sí permitieron todo esto, pero a lo largo esto terminó en algo contraproducente para los mismos egipcios. En verdad, pues los asiáticos eran semitas también. No eran hebreos porque no existían como tal los hebreos para ese entonces. Y estoy hablando más o menos de 1700 antes de la era común. Para ese tiempo aún no existían los hebreos. Los hebreos aparecen en la historia humana unos 500 años después de este tiempo, ¿ok? Como en el 1100 o en el 1200 antes de la era común. Y esta presencia semítica en Egipto, ¿ok? Fue la que años después dio origen a estos mitos y relatos de la Biblia hebrea. Entonces, estos datos fueron tomados por los hebreos para ellos elaborar su identidad nacional y sus relatos legendarios. Recordemos que cuando Judá estuvo en Babilonia, Babilonia tenía bibliotecas donde ellos tenían allí toda esa información, donde ellos allí pudieron llegar y leer y pues saber cosas y asimilar cosas, y de ahí pues ellos toman muchas historias que son original de Egipto, pero que han sido heredadas a través de los imperios y de la cultura, y todo eso ha venido haciendo fusión. Entonces los Hyksos fueron expulsados de Egipto en el año 1550 antes de la era común por el faraón Amoses, y con esto nace, ya después que se van los Hyksos de Egipto, nace la dinastía 18 de los faraones egipcios, que es una de las más importantes de la historia de Egipto también, y también del Imperio Nuevo de Egipto, porque acuérdense que esto es la segunda vez que Egipto empieza a surgir y a florecer, ¿ok? Y en el principio del libro del Éxodo, ¿ok? Se nos narra el origen de Moisés, de Moshe, y una supuesta esclavitud hebrea y cómo comenzó la liberación, pues, de los hebreos de Egipto. Ya desde aquí, pues, debemos ya de aclarar varios puntos, ya que tenemos varios elementos importantes que analizar, ya que nos van a dar las pistas de cómo se generaron todos estos mitos. ¿Okay? La Torá narra que la población hebrea era muy numerosa y que era peligrosa para Egipto porque estaban creciendo, y se decreta la matanza de todos los hijos varones pequeños de los hebreos, o de los bebés varones, eran arrojados al río. ¿Ok? Esto es algo, pues te digo, es algo barbárico que nunca ocurrió en la historia de Egipto. Averíguelo, estúdielo, investiguelo para que usted vea. Esto nunca ocurrió, ni tampoco esa famosa matanza de Herodes en el tiempo de Yeshua con los niños, ¿ok? Eso todo es mitología, ¿ok? Y cosas pues que han traído para darle, muchas veces, miren, muchas veces hasta para poner al Eterno como un sanguinario, porque cuando nosotros leemos las leyendas de Josué,
Y el que lee eso fuera del contexto teológico, porque que tenga una teología puede dar cualquier explicación a eso para hacer pues, que las cosas tengan sentido, pero verdaderamente son historias sanguinarias, genocidas, que nunca sucedió, que el Eterno nunca dijo que hicieran eso, y esas pues son historias pues que le dan una identidad nacional a Israel, ¿ok? Y esto no ocurrió, nunca hubo una matanza de los niños hebreos en Egipto, ni tampoco en Israel, ni en el tiempo de Herodes, cuando Yeshua. Entonces, Egipto era un imperio regido por leyes, donde el faraón tenía la autoridad suprema, pero el faraón respetaba a su pueblo. Y como gobernante, él tenía conciencia pues, de mantener una conducta adecuada para con sus súbditos, porque sus súbditos eran pues lo que hacían pues que ese imperio creciera y creciera más, porque ellos tenían que pagar los impuestos y todo eso, ¿ok? Y para ese mismo tiempo la cultura del Medio Oriente, como es la cananea, Siria y la cultura mesopotamia, pues tenían tribus bárbaras, pero en el tiempo de Egipto, ese tipo de conducta dentro de Egipto era inadmisible. Allí no permitían a esas tribus bárbaras. Y por otro lado, hoy sabemos que en el país del Nilo, en Egipto, jamás existieron una cantidad significativa de esclavos, como dicen que habían. Y además de los esclavos de Egipto, sí habían, pero los esclavos de Egipto no tenían tampoco una población masiva, ni estaban pues en sitios pues donde vivían todos allí, como sí ocurrió en Grecia y en el tiempo de Grecia pues y de Roma también, y otras grandes culturas pues que esclavizaban a sus súbditos y a naciones completas. Los esclavos de Egipto eran prisioneros de guerra que sobrevivían, y los que cometían algún cierto delito que pues a veces pues en vez de ir a la cárcel o ser ejecutados pues los esclavizaban, y eran porque hacían actos criminales, también eran esclavos. Oigan esta partecita, que esta partecita usted la va a identificar con la Torá. También eran esclavos los que no podían pagar sus deudas, y en vez de ir a la cárcel o tener otro tipo de castigo, ellos preferían servir a sus acreedores por una cierta cantidad de años y así saldaban sus deudas. Y si el acreedor, si el deudor, déjenme, espérense, si que se me apagó, arreglar una palabra. Ok, si el deudor era de edad avanzada, pues él le daba a su hijo mayor por ciertos años para que pudiera pagar la deuda. En la Torá dicen que uno se esclavizaba por 7 años, que al final de los 7 años pues ya se había pagado la deuda y que quedaban libres, pero miren de dónde ellos toman, de ahí fue que Judá tomó eso para introducirlo en la Torá. La idea de un esclavo en Egipto era bajo estas categorías, y por ende los esclavos eran muy pocos, nunca pasaron del 5% de la población. Si uno piensa con detenimiento, pues mi hermano, nos vamos a dar cuenta que no pudo existir una masa de trabajadores que pudieran construir ciudades, como afirma el libro de Éxodo en sus primeros capítulos. Y un elemento interesante es que ellos nombran, ¿ok?, la ciudad de Pitón y de Ramsés como si fuera la capital. Ahí en el primer capítulo, pero en el Imperio Nuevo Egipcio, donde supuestamente ocurrió el éxodo bíblico, no existían esas ciudades como capitales, ¿ok? Existía una ciudad que se llamaba Pil-Ramsés o dominio de Ramsés, y estaban casi al borde del delta oriental, o sea que se había construido por encima de una ciudad que se llamaba Avaris, o sea, una ciudad que se había ya destruido, y por arriba de ahí construyeron. Y para la época de los Hyksos, que era un lugar muy estratégico, muy importante también para la defensa del país y el comercio y todo eso, pues se convirtió en la capital. Esa era la capital en aquel entonces. En época de Ramsés, esa ciudad se mandó a construir y se hizo la capital del imperio por la situación estratégica de lo que dije, la defensa, el comercio. Era más fácil para poder comunicarse y llegar a otros lugares, ya que pues hacía mucho más fácil las rutas comerciales,
con el resto de lo que era el Asia, ya que estaba muy cerca del Sinai, ¿ok? Y ya para la existencia de los judíos, en el siglo XI o en el 1300, 1200 antes de la era común, los hebreos iban a trabajar a Egipto en época de hambruna o en alguna situación que hubiera, pues, de problemas climáticos. Acuérdense que ellos eran pastores, ¿ok? Y como los hebreos eran nómadas y pastores, pues ellos se cruzaban al otro lado del Sinaí, desde Palestina, de lo que hoy es Palestina, pero lo que era Canaán, ¿ok? Normalmente es Canaán, hacia Egipto. Y estos eran contratados para trabajar. Y en ese sentido, el Éxodo sí esconde una pequeña verdad. Pero en algún momento de la historia egipcia sí vemos hebreos trabajando en Egipto, pero para una cantidad, era una cantidad mínima y mezclada con muchos otros semitas. No es que todos los trabajadores eran hebreos, estaban todos mezclados. Era en general semitas y algunos hebreos. Y tenemos evidencia de que los egipcios tenían controlado también toda esa área del Sinaí porque tenían actividad minera desde las primeras dinastías. Ahí habían minas. Desde el primer faraón de Egipto ya tenían actividades mineras en el Sinaí, en lo que es el monte Sinaí, toda esa área del Sinaí, hasta por toda la época del imperio egipcio. O sea, todo el imperio egipcio, pues ellos tuvieron mientras el imperio egipcio fue imperio, ellos tienen el control de la actividad minera en toda esa zona del Sinaí. Y había una zona que se llamaba, como una parte que se llamaba Jacto, donde había minas de turquesa, donde allí era que se reunían los trabajadores semitas a lo que es la minería. Y tenían allí también un templo, escuchen esta parte, donde ellos adoraban a sus deidades y tenían en ese lugar, pues, intercambio religioso, intercambio cultural. De ese lugar, aquí es donde nace el mito el mito del Éxodo, de todas estas historias. Y es importante, pues, aclarar que nunca los hebreos eran esclavos, eran trabajadores asalariados y no estaban sujetos a ningún tipo de esclavitud. Ellos trabajaban, ¿ok? Hasta que querían y se iban cuando quisieran. Ellos no eran cautivos. Es como sucede con Estados Unidos. Muchos vienen a trabajar a este país, pero no quiere decir que si usted viene a trabajar a este país, pues usted va a ser un esclavo o un cautivo del presidente de este país. En Egipto no había esclavitud como lo menciona el Éxodo, y menos pues de pueblos extranjeros, ni tampoco hubo una esclavitud automática o repentina por orden del gobierno egipcio, por solo el hecho de que eran una nación diferente a los egipcios, ¿ok? Eso no está en la historia de Egipto. Solo los prisioneros de guerra que eran capturados eran sometidos a ese tipo de esclavitud, y pues por supuesto que no hubo ninguna guerra entre hebreos y egipcios para que se diera una esclavitud de esa forma, ¿ok? Y otra evidencia, otra evidencia que tenemos, que se la voy a compartir, que es secundaria, ¿ok? Pero no menos importante, es el nacimiento u origen de Moshe, ¿ok? De Moisés. En el segundo capítulo ya del libro de Éxodo, ahí se nos narra, ¿ok? De la porción que nos toca hoy, que es hasta el capítulo 6, ahí se nos narra a nosotros que Moshe fue uno de los supuestos niños sacrificados en ese supuesto genocidio ordenado por el faraón para matar a todos los niños pequeños hebreos. Se dice que la madre de Moshe lo colocó en el río, ¿ok? No menciona si fue el Nilo, pero suponemos que fue el Nilo porque era el río más famoso, popular allí en esa época. Y la leyenda dice que una princesa egipcia lo encontró y lo adoptó como su hijo. Y en este tema, pues hay dos cosas interesantísimas, dos cositas. En primer lugar,
Este mito es una copia casi exacta de una historia mucho más antigua, de una leyenda que tiene que ver con el rey Arcadio, el fundador del imperio acadio, ¿ok? Que los acadios pues fueron el pueblo que desplazó a los sumerios en casi toda la Mesopotamia y después construyeron un imperio que iba desde la actual Persia hasta Canaán, Siria, el Líbano y las costas del Mediterráneo. Ahí lo pueden ver, lo pueden apreciar en la foto. El imperio acadio era todo esto que está de verde, ¿ok? Y este primer rey acadio se llamaba Sargón el Grande o Sargón I, y él reinó entre el 2270 y 2215 antes de la era común. Y en una tablilla uniforme que data del siglo VII, más o menos, antes de la era común, que está considerada una tablilla neoasiria, pero por la época, la época de esta tablilla se remonta pues de mucho más tiempo atrás, quizás del 2250 antes de la era común. De ahí es el origen de esta tablilla. Y Sargón parece que mandó a escribir su supuesta biografía, y durante mucho tiempo en la ciudad de Eblas, que es era una de las ciudades más importantes del norte de la cultura cananea, de lo que es la actual Siria, existió un relato en la biblioteca, hay un relato en esa biblioteca de tablilla por donde Sargón, o ahí en esa tablilla, pues es como una pequeña biografía donde Sargón contaba que supuestamente él contaba en esa biografía, pues que él había sido un hijo ilegítimo de una sacerdotisa que por ser no querido fue colocado en una caja de madera revestida de betún y lo colocaron en el río Éufrates. Y este sobrevivió porque fue encontrado por una familia, y pues al ser encontrado por esa familia se convirtió en rey de los acadios. Y es obvio que cuando nosotros vemos estas historias y vemos estas cosas, que los sacerdotes judíos pues le bastó el mito de Moshe y del mito pues de Sargón el Grande, pues con eso ellos hicieron el mito de Moisés, con eso lo crearon, que es una historia mucho más antigua, pero que es la misma historia. Y esto deja en claro que desde el comienzo de la historia desde el comienzo de la historia de Moshe es mítica. O sea, Moisés es un personaje mítico y se le atribuyen pasajes de bibliografías también míticas de personajes anteriores. No se trata de si Sargón primero tuvo su origen o no de esa manera. El hecho es que desde muchos siglos antes de Moshe ya había un relato que más o menos se contaba lo mismo del origen de su rey acadio, que no tenía nada que ver con los hebreos. Y es obvio pues que el origen de Moshe pues es plagiado de esta cultura, ¿okay? de esta mitología. El segundo elemento que debemos de considerar de este supuesto origen adoptivo de Moshe, que una princesa egipcia lo adopta y llegó pues a ser un príncipe, ¿okay? Y es la posibilidad de que un no nacido dentro de la familia real de faraones pudiera llegar a ser un príncipe. Cualquier princesa egipcia hubiera podido adoptar a un niño y cuidarlo, pero ese niño jamás podría convertirse en un príncipe. Y dentro de los egipcios, el tema de la continuidad sanguínea era tan importante pues que se solía practicar lo que es la endogamia o el incesto. Y esto es que se casaban entre las familias al punto de practicar el incesto bien cercano. A veces se casaban hasta entre hermanos. Y de aquí es que se toma el no unirse a un yugo desigual o el casarse con las mismas tribus de Israel entre ellos mismos. ¿Se acuerdan que la Torá dice pues, que los Judá se tenían que casar con Judá, los levitas con los levitas y cada uno con su tribu? Y de aquí después que en el cristianismo nace el yugo desigual. Entre los egipcios,
se practicaba esto, pues se preparaba la dinastía de orígenes, se preservaba, la guardaba mucho, la dinastía de los orígenes para los faraones. Y la mejor manera, según los egipcios, pues era evitar eso, la mejor manera de evitar sangre de otras tribus que contaminaran su línea de sangre de faraones era la endogamia. Y esto no tenía que ver con racismo ni con segregación de ningún tipo. En Egipto pues había muchas razas, mucha cultura en la cual pues no había rechazo por el color de la piel ni por origen de nadie, pero sí existía el celo por mantener la distancia entre mezclarse, o sea, y mantener sus dinastías egipcias puras, libre de mantener, para así pues mantener pues, ¿cómo se dice? La dinastía pura de gobernantes en Egipto, de una misma línea. Y esto deja pues totalmente la posibilidad, ¿ok? De que un príncipe no nacido dentro del linaje egipcio pues pudiera gobernar, ¿ok? De aquí vienen las historias también de los personajes mitológicos, de los patriarcas, que se casaban, que busca, que no te cases con una cananea, que sea pues de mi propio pueblo. Pues todos ustedes van a entender el por qué esa parte de los cananeos, y ustedes van a entender hoy el origen verdadero de los egipcios, de los israelitas. ¿Ok? Ok, vamos a seguir con lo de Moisés. Supongamos que esta historia con la princesa, que no menciona el nombre de ella, de la princesa, existió en verdad. Pero de ser así, pues esa princesa nunca hubiera podido pensar que su hijo adoptado fuera un príncipe. Esto hubiera podido pues ser un funcionario importante del gobierno, un escriba o un sacerdote, pero jamás, ni siquiera como alternativa a poder ser un príncipe o un heredero al trono ni secundario. Quizás entre los hebreos esto tenga sentido, pero si esto se narra desde la perspectiva egipcia, esto es imposible, ¿ok? Como sabemos, Moshe significa salvado de las aguas, y sabemos que es un plagio del mito de Sargón I el Acadio, y que además no cabe dentro de la idiosincrasia de la realeza egipcia. No podía haber un príncipe adoptivo a menos que fuera producto de un matrimonio arreglado, que eso sí se hacía con la princesa de un reino extranjero, y eso se hacía pues con la finalidad de hacer las paces, unirse, ¿ok? Y poder ser más grande y poderoso, pero eran los faraones los que se casaban con las princesas hititas o con las princesas pues de esos diferentes reinos. Nunca los príncipes se casaban con las mujeres egipcias. Los faraones eran los que se casaban con las otras mujeres. Pero esto no tiene pues nada que ver con el origen de un hijo adoptivo de origen desconocido para que llegue a ser un príncipe de allí, ¿ok? Está claro que los creadores de la historia de Moshe, al menos en lo que es la parte de su origen y nacimiento, pues no conocían mucho la forma de pensar de los faraones. Y esto es natural porque nos vamos a dar cuenta que no solo Moshe, sino casi toda la Torá fue redactada muchos siglos después, fundamentada en mitos y leyendas, ¿ok? Para recapitular, hasta aquí pues tenemos lo que es el contexto cultural en el cual se desarrolla el mito del Éxodo, ¿ok? Nunca existieron esclavos a la escala que narra el libro de Éxodo, mucho menos que una nación completa fuera esclavizada por los egipcios. Jamás ocurrió algo parecido a lo que pues sí hacían los romanos, porque ellos sí hacían esto. También tenemos el hecho de que los hebreos pues no podían vivir en Egipto en calidad de esclavos porque no había una población tan numerosa de esclavos en Egipto, ni siquiera considerando a todas las naciones que estaban allí en Egipto. También tenemos el hecho de que el protagonista principal del Éxodo tiene un origen mítico copiado de otra cultura mucho más antigua. Todo esto son relatos midráshicos, ¿ok? Para darle un sentido moral o una explicación en retrospectiva de algo que supuestamente ocurrió en el pasado. Y el origen de la supuesta esclavitud de los hebreos en Egipto y el origen de Moshe son conceptos ajenos a la antigua Egipto. Egipto no tiene esto por ningún lado registrado,
Estos son relatos que nacieron muchos siglos después, tomados y adaptados de cosas que ocurrieron muchos siglos después del Éxodo, ¿ok? Y de eso, pues vamos a seguir hablando más adelante sobre el origen de cómo se escribió la Torá, y no solamente la Torá, pues, sino también la Biblia cristiana. De nosotros vamos a seguir hablando de todo esto y ampliando cada Shabbat. Y vuelvo y les repito que aquí estamos la mayoría reunidos. Los viernes solamente vamos a tener clase cuando yo desde por la mañanita le ponga el anuncio. Acuérdense que estoy trabajando los viernes también, y el viernes, como es mi día libre, es el día que tengo para poder hacer mis estudios y todo lo que hacemos. Pues por el momento vamos a seguir así los sábados, y los viernes van a hacer cosas especiales. Y si usted tiene algún hermano, algún amigo que usted quiere pues que también pues pueda, que venga a conocer esto, pues invítalo a nuestra clase. Todos son bienvenidos a esto, a esta familia, ¿ok? Y como les dije, esto va a ser para todo, ¿ok? Ok, también tenemos evidencias históricas. Déjame ver si esta foto se me ve bien. Ah, no, ahí no se me va a ver muy bien. Déjame ver. También tenemos evidencias, como le dije, históricas y arqueológicas que niegan el Éxodo. La primera y más fácil es que la principal zona geográfica donde se originó el Éxodo fue en la península del Sinaí, ¿ok? En eso que vemos ahí marcado de marrón, ¿ok? De carmelita. Moisés, una vez logra liberar al pueblo hebreo de Egipto, cruza a la península del Sinaí y allí permanece por 40 años. Y finalmente, pues después, como podemos decir, pues después ya que pues todos los caprichos terminaron y que todo, pues finalmente llegan a la tierra prometida, que no era otra cosa que lo que es la actual Palestina hoy, o donde vivían los cananeos, ¿ok? Recordemos pues que la tierra prometida no estaba vacía, estaba llena de pueblos y tribus cananeas. La cosa es que Israel dura 40 años, ¿ok? Que una cosa es pues dura 40 años en el desierto, que ese Israel, pues, que dicen que fueron no sé cuántos millones, pues nunca fue así tan grande tampoco, pero sí fue un grupo considerado de personas, quizás unas decenas de miles, vamos a decir. Todo un pueblo, incluyendo mujeres y niños, que por supuesto, con una cantidad enorme de animales, ya que pues en el desierto no había otra cosa, no había otro tipo de alimentos, pues ellos tenían que vivir de ello. Y habían partes que eran estopas, que eran, aunque era desierto árido, pero salían como ciertas hierbitas de ahí mismo, de la tierra árida, y de ahí pues eso que se llaman estopas, y de ahí comían los animales, ¿ok? Y por la parte costera donde ellos andaban, pues habían estas estopas, ¿ok? Pues como le dije, pues tenían que vivir de esos animales, y además también de los animales, pues sus objetos personales, etcétera. Todo eso estuvo deambulando en la península del Sinaí por 40 años. No hace falta pues tener mucho conocimiento arqueológico para que cualquier persona inteligente pues se dé cuenta que tuvieron que haber dejado muchos rastros, indicios o residuos en ese territorio. Y ese terreno, al ser un desierto de los más áridos del mundo, prácticamente nunca existieron poblaciones establecidas allí, como dice la Torá. Sí, pues han habido en esos lugares incursiones beduinas de minería egipcia, ¿ok? Pero nunca hubo un pueblo que tuviera su epicentro ahí en el Sinaí, o que vivieran ahí pues por tanto tiempo. Lo que hace una península esta parte muy virgen en lo que es pues la cultura humana. En tiempos modernos pues sí se han dado algunos asentamientos después que Israel aparece en 1948, que invade ese territorio ahí, y que le pertenecían a los egipcios modernos.
Ustedes conocen esa guerra, esa famosa guerra de los 6 días con Egipto, etcétera, etcétera. La guerra de Yom Kippur, no me acuerdo. Pero en la mayor parte de la historia humana, el Sinaí pues nunca tuvo asentamientos de pueblos que vivieran en ese territorio. Mis hermanos, pues cualquier tráfico de un gran número de personas o cualquier movimiento humano a esa gran escala y magnitud, que incluían animales y objetos personales, hubiera dejado rastro muy evidente. Y desde hace aproximadamente unos 200 años, los arqueólogos se han empeñado con el mayor esfuerzo posible por encontrar algunas evidencias del éxodo en esa península del Sinaí. En especial los arqueólogos cristianos, que buscan probar que la Biblia tiene razón, etcétera. Y por los últimos 200 años, mis hermanos, han tratado, pero no han podido, porque jamás se ha encontrado un solo objeto que pudiera ser, aunque sea una leve evidencia de que los hebreos se movilizaron a través del Sinaí. De hecho, la arqueología moderna puede detectar, para que ustedes sepan esto, y todo puede investigar un territorio como el que estamos hablando, ¿ok? Ahí en cualquier parte, pues, de cualquier asentamiento paleolítico de hace 15.000 o 20.000 años, que permanecieron durante una semana en un lugar determinado, te saben decir qué tipo de animales cazaron, qué comieron, se puede detectar hasta la cantidad específica de personas, lo que comieron, las basuras, etc. O sea, la arqueología moderna, pues, te sabe decir quiénes estuvieron hace 15.000 años en cierto lugar, te saben decir qué determinado tipo de animal comieron, te saben decir la cantidad más o menos de personas, te saben decir hasta el tiempo que permanecieron en ese lugar. Tal es la precisión que permite la arqueología, ¿ok?, moderna de hoy. Y ¿cómo es posible? Pues que esa misma arqueología, que sí puede detectar algo de así, pues con esa semejanza de 5.000 o 15.000 años atrás, que no se puede encontrar la evidencia de que miles de personas con animales, objetos personales, que deambularon por 40 años en el Sinaí, que no dejaron ni siquiera excremento de animal, ni un hueso de animal, ni un hueso humano, porque ahí murieron personas. Y ustedes saben la historia de los 3.000 que murieron ahí cuando Moshe supuestamente bajó y el becerro, pues ahí murieron 3.000, y eso no hay evidencia de nada de eso. O sea, todas esas cosas se hubieran debido de encontrar. No existe nada, absolutamente nada, no solo de los hebreos, sino también de ningún pueblo que haya transitado en el Sinaí a modo de éxodo o migración masiva, como lo narra el Éxodo, el libro, el Shemot. Eso no ha podido comprobarse jamás. Tengo mucha más que compartirles, pero yo creo que con esto ya podemos echar por tierra pues ese éxodo como nos lo enseñaron a nosotros, porque si se desarrolló en ese lugar y no tenemos ningún tipo de evidencia, pues es evidente que nunca ocurrió. Entonces, una segunda causa también, y déjenme también, porque esto sí les va a impresionar, déjenme buscar la foto. Espérense, que parece que esta no la descargué. Denme un minutico. Me faltó una foto por descargar. Déjame ver si... esta me faltó. Denme un segundito. Tengan paciencia. Y... no, esta también la necesito, pero no ahorita. Déjenme descargar entonces esta. No, espérame. Esta sí. Esta sí. Ok. ¿Se ve esa foto? Sí se ve, hermano. Sí.
Una segunda causa para invalidar la posibilidad histórica del éxodo es el marco histórico y un hecho muy puntual. Y es que durante todo el periodo de la famosa Canaán o tierra prometida, no pudo haber recibido la supuesta migración de los israelitas que habían estado en cautividad egipcia y luego de 40 años en el desierto, durante todo el territorio de Canaán y el de Siria, que antes se llamaba esa parte Amuro, todo esto pertenecía al imperio egipcio. Todo esto, el Sinai y toda esta parte de Canaán, que ahí pues también incluye a Siria, ¿ok? Le pertenecía a los egipcios. Y fíjense, lo verde era el imperio hitita, que eran amigos, eran vecinos. Los egipcios y el imperio hitita eran amigos. Habían faraones casados con princesas hititas, ¿ok? Por eso es que después, entre la cultura cananea, el código hitita, el código de Hammurabi, después aquí en esta parte de Babilonia, pues eso todo fue lo que acá pues trajo mucho de lo que tenemos en la Torá hoy, ¿ok? Y miren eso, pues toda esa zona roja, que esta zona roja se llamaba el Imperio Dorado, pues no había ninguna posibilidad de que los hebreos migraran desde el delta hacia el territorio de Canaán en calidad de esclavos que escaparon. Y pensamos por un segundo, ¿cuál sería el sentido del éxodo bíblico de abandonar Egipto por mandato de Hashem para estar 40 años dando vueltas en una península, ¿ok? Extremadamente hostil y árida, muy poco apta para la vida, para luego terminar en una provincia del mismo imperio egipcio? ¿Ok? ¿Cuál sería el sentido de eso? ¿Ok? Simplemente el crearse una identidad nacional y de que demostrarle a los demás que su Elohim es más poderoso que todo, porque después vemos las supuestas conquistas de Canaán. Entonces, el primer faraón que emprendió campañas militares en los tiempos que serían aptos para lo que supuestamente es el éxodo, ¿okay? Fue Tutmosis I. Y Tutmosis I reinó entre los años 1504 y 1492 antes de la era común. Esto es más o menos en el año 1500 aproximadamente, ¿ok? Ya había presencia egipcia ahí en Canaán. Incluso este faraón llegó hasta el Éufrates y luchó contra los mitanis, que eran otros pueblos, eran una nación pues, de origen indoeuropeo, y luchó también contra Siria y contra los palestinos. Y décadas después, Tutmosis III, el nieto, que fue uno de los faraones más importantes de toda la historia egipcia, que le llaman modernamente el Napoleón egipcio dentro de los historiadores, por su conquista, y él reinó entre 1479 y 1425 antes de la era común, y él conquistó todo lo que es esa zona roja que vemos en esa foto, pero la afianzó para hacer un territorio formal del imperio, ¿ok? Y así sucedió. Es como ahora decimos, pues, los Estados Unidos, el área de lo que es Norteamérica, todos estos 52, 51 estados que hay aquí en esta nación, pues ahora son toda una gran nación. Y eso era lo que era el Imperio Egipto, eso es lo que vemos ahí. La pregunta es, ¿cuál pudo haber sido la fecha más posible para el éxodo? ¿Ok? Ciertamente nunca pudo haber sucedido antes del 1500, antes de la era común, porque para esa época ya supuestamente era la historia de los patriarcas, más o menos para el 2000 y el 1500 antes de la era común, y aunque los patriarcas también son mitos, ¿ok? Son míticos, Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? Y aún no fueran personajes míticos, debemos de localizarlo en ese medio milenio entre el 2000 y el 1500 antes de Yeshua, antes de la era común o antes de Cristo. Como se entiende
hoy en día. Entonces es imposible que fuera antes o después de este medio milenio que le estoy mostrando ahí. Y si fuera antes, pues tuviéramos un gran bache, un gran problema en la historia mítica del antiguo Israel. Si fuera después, se solaparía con otros eventos, se mezclaría con otros eventos que, aunque son míticos también, pero que hay que acordarnos en algún momento y acomodarlos, ver cómo lo podemos organizar en la historia para que puedan ser narrados de una manera cronológica, ¿verdad? Es lo más correcto. Pero por otro lado, además del problema de los patriarcas, debemos de recordar que por el lado egipcio, antes del 1500, todavía estaban los hicsos y gobernaban en Egipto. Por lo tanto, pues es absolutamente imposible que nuestro pueblo hebreo estuviera allí para ese tiempo, porque además que los hicsos no tenían nada que ver con los primeros hebreos, pues sería algo completamente absurdo que una tribu de semitas saliera de Egipto por una tiranía, cuando los que gobernaban eran justamente personas que pertenecían a esas tribus semíticas. Así que antes del 1500 es imposible que haya sido el éxodo. Por otra parte, durante la dinastía 19 de Ramsés I, que este reinó por 64 años, y después de él, los hijos que le sobrevivieron y los nietos, pues llegaron a ser faraones, y durante todo ese tiempo, pues la provincia de Canaán rendía tributos a los faraones de Egipto. Ellos rendían tributo a Egipto. También había presencia militar pero muy fuerte, y también la presencia cultural era muy fuerte en ese lugar, ¿ok? Y es posible que un pueblo huyendo de los egipcios se fuera a radicar en un territorio poblado por una nación vasalla de Egipto. Eso no puede ser posible, porque además pues estaban llenos de Egipto. O sea, es imposible que un pueblo se diera de Egipto, que es esta parte que está aquí donde supuestamente estaban ellos, y se fueran a otro pueblo que pertenece a los egipcios con presencia militar. Es como salir de Guatemala a Guatepeor, como dicen por ahí. Entonces, debemos de tomar más o menos el año 1100 antes de la era común para ubicar el tiempo cronológico del éxodo. Después no pudo haber sido, porque en la historia de Israel existió el periodo de Moshe, que estuvo 40 años en el desierto. Luego viene Josué, que gobernó por 20 años, y hay quienes pues lo sitúan más o menos en el 1220 y el 1210 antes de la era común. Luego viene un periodo de más de 300 años con los jueces de Israel, y después viene el periodo de los reyes de Israel, que más o menos aparece en el año 1000 antes de la era común. Ya en el año 1000 es cuando empieza el reinado de los reyes en Israel, y estos reyes pues son también semi-legendarios, algunos completamente míticos, pero ya se pueden tomar como parte de la historia de Israel, porque sí habían reyes en ese tiempo, y ya también era eran una nación para ese tiempo, ya eran conocidos como Israel. Y al final de la presencia egipcia en Canaán se dio en el reinado de Ramsés III, porque pues después de haber consolidado todo de nuevo, ok, ya después que él reinó entre el 1184 y 1053 antes de la era común, cuando ya él terminó su mandato, ese territorio se perdió. Egipto nunca más pues tuvo control de Canaán, pero no fue sino hasta esa fecha. Sin embargo, fijémonos en la fecha, en el 1153 antes de la era común, ¿cómo podemos encajar entre el 1153 y el 950 antes de la era común, cuando ya reinaba el supuesto rey David, ¿ok? Que es histórico? Entonces, no encajan los 40 años de Moisés, los 20 de Judá, los 300 de los jueces, más el tiempo de David. Entonces, es imposible, ¿ok? Es necesario más o menos unos 500 años de diferencia, por lo menos unos 500 o 400 años de diferencia. Entonces, es imposible comprimir todas estas historias de los primeros tiempos de Israel en menos de 2 siglos. Ni siquiera en 200 años encajaría todo este proceso histórico, y 200 años desde David hacia atrás
¿ok? Nos lleva a nosotros a la época de Merentá. Merentá fue el hijo del faraón Ramsés. Y como dije, en ese tiempo, todos los faraones de la dinastía 19 tenían completo dominio del territorio de Canaán, lo que es imposible que Moshe, Josué, etcétera, pues pudieran tener algún tipo de control sobre ese territorio, porque los faraones eran los que gobernaban en toda esa tierra y en toda esa zona, pues a través de los reyes, de los visiles, vasallos que tenían, etcétera. Entonces, como hasta el 1150, antes de la era común, los egipcios gobernaban a Canaán. Por lo tanto, es imposible que en un momento así pues hubiera ocurrido ese éxodo histórico. Y de ser real un éxodo, que un pueblo escapó de una nación, sería para irse lejos de esa nación. Pues es por demás, pues, vamos a decir, pues, hasta pues un poco absurdo pues pensar que Israel abandonó Egipto, en donde tenían una vida que, a pesar pues de calificarse como esclavitud, pues allí tenían comida, techo, ciertas comodidades, ¿ok? Como vemos después que decían, ay, en Egipto tenía esto, en Egipto aquello, o estaban en el desierto, para irse a vivir 40 años de desierto, sufriendo precariedades y privaciones, para después de todo irse a vivir a una provincia de Egipto. Esto no tiene ninguna razón de ser. Y como dije, antes del año 1500 y el 1150, antes de la era común, todo ese periodo era gobernado por Egipto, tanto Canaán como los alrededores de Canaán. No hay ninguna posibilidad que durante ese periodo se hubiera dado el éxodo, y localizar el éxodo antes de ese periodo pues nos lleva a la época de los patriarcas, y si lo colocamos después pues nos lleva a la época de los reyes de Israel. Así que creo pues que esta segunda razón es muy poderosa para dejar claro que el éxodo nunca existió, que Israel no salió de Egipto, pero todavía hay más. Y aquí tengo otra diapositiva, otra foto, que se la voy a compartir ya mismo. Vamos a agrandarla y a ver si es... Ay, espérate. Ok, ahí no se ve muy bien porque como la foto la tengo que agrandar, pues le quita la resolución. Pero si bien, como le dije, esto, vuelvo y repito, esto no invalida el éxodo, pero nos da otro aporte para observar y determinar que no es posible pues que haya existido, y eso es lo que tiene que ver con lo que en la antigüedad se llamaban los caminos de Horus. ¿Ok? Los caminos de Horus eran una cantidad de sendas o de sendas de caminos que se habían establecido en todo el borde de la costa mediterránea del Sinaí. Este es el borde de la costa mediterránea del Sinaí. ¿Ok? Acá, todo esto es el borde de la costa, ¿ok? Del Mediterráneo del Sinaí, que iba desde el canal de Suez, desde aquí arriba, de esta parte de aquí arriba, que, bueno, lo que hoy se llama el canal de Suez, antes no tenía ese nombre, ¿ok? Que es esta parte de aquí, por lo que hay pelea entre Rusia y Siria y todo eso, pues, entre todo ese lío que hay por ahí ahora mismo, ¿ok? Hasta la ciudad de Rafah, en Gaza. ¿Ven? Aquí abajo, la ciudad de Gaza, pues que ahí donde está la frontera entre Palestina y lo que es Israel hoy, ¿ok? Y esas eran 12 sendas que se establecieron en tiempo de la dinastía 18 y 19 de los faraones, más o menos entre el año 1560 hasta el año 1180 antes de la era común. Y entre ese tiempo fue que más o menos supuestamente se dio el éxodo de Egipto, ¿ok? Y estas sendas eran muy fuertemente custodiadas por militares egipcios, y era imposible pues poder pasar por allí un grupo tan grande de personas sin que los egipcios se dieran cuenta. Este camino que iba desde Hiópolis hasta Damasco en tiempo de los romanos, ¿ok? Se le llamaba
la vía de Maris o Violeta, ¿ok? A esos caminos que hicieron los egipcios. Y era claro que sería muy difícil, pues, escaparse de Egipto, todo ese grupo de hebreos hasta Canaán, porque la zona más adecuada para ellos poder cruzar, pues, era la zona esa, pues, de la costa del Mediterráneo. Y por las demás partes, pues, era imposible por las condiciones áridas y montañosas que había, pero igual, pues, estaban custodiadas, ¿ok? Por los militares egipcios, toda esa área. Y cuando esta presencia militar desaparece, es imposible porque se diera el éxodo, porque nos llevaría a la época de los jueces, ¿ok? Según lo que la cronología que narra la Torá con historia. También existe, pues, el camino de los reyes, ¿ok? Que es el de los rojos, ¿ok? Estas líneas violetas es la vía de Maris y la línea de los reyes es la línea roja. Y era una ruta comercial que iba desde Egipto hasta Mesopotamia. ¿Ven? Desde aquí hasta aquí arriba. ¿Ven? De aquí, Egipto, que era aquí, subía hasta Mesopotamia, lo que era Acadia anteriormente. ¿Ok? Y pasaba por Jerusalén, Damasco, ahí y otras ciudades más importantes. Los israelitas aparecen después, pero esta ruta comercial y caravanera, porque eran por caravana, era muy antigua y es muy probable, pues, que Israel estuviera deambulando, ¿ok? Imposible que Israel estuviera deambulando por esa zona, incluso aún por el centro del Sinaí, aunque la vía más adecuada, como dije, era transitar, pues, cerca de las costas, sin haber sido detectado por los egipcios. Y tengamos en cuenta, pues, que estuvieron 40 años, no fue que cruzaron en 11 días ni en una semana. Durante 40 años nunca fueron detectados por los egipcios. ¿Usted cree que es posible? Habiendo una fuerte vigilancia militar en el norte y en la zona costera del Sinaí en el centro, es imposible. Y habiendo rutas comerciales de egipcias a través del Sinaí central y además presencia minera también en toda esa zona. Y si escaparon, pues, como enemigos, y después de que había pasado la tercera plaga que mató a todos los primogénitos, que de esa plaga vamos a hablar de su origen, porque están ahí, más en otras enseñanzas, no ahora. Pues imagínense, y después que dicen que el faraón salió y que después el mar se abrió, ¿entiendes? Todo eso, pues, hubiera causado, pues, que si hubieran sido detectados los hebreos en algún lugar del Sinaí durante 40 años, pues ahí hubiera sucedido algo, la historia hubiera sido diferente. Entonces, esto quizá no invalida por sí mismo el éxodo, pero es otro ladrillo en la pared que nos permite determinar que el éxodo no existió. ¿Ok? Nos lo permite ver, o sea, lo podemos ver a través de las evidencias tangibles que tenemos. ¿Ok? Sería, pues, casi imposible pensar, pues, que los hebreos no solo cruzaron el Sinaí sin que los egipcios se dieran cuenta, y mucho menos que estuvieran ahí 40 años sin ser detectados. Y ahora voy a terminar con esto. Usted pudiera preguntar, sí, ok, pues, si en el 1150 antes de la era común o un poco antes, ya con la cultura hebrea existente, se pudiera dar el éxodo. Si acaso lo que les he presentado a ustedes todavía no lo han convencido, pues existe algo que se llama la estela, no Estelita, nuestra hermana, no, sino la estela de Meranta. La estela de Meranta, déjenme ver dónde está. Esa yo la descargué también. Mira aquí. La estela de Meranta. Ahí la tenemos. Si usted todavía dice, bueno, usted lo que tú me estás hablando, pues puede ser que fue en otro tiempo. Pues vamos a analizar esto y cuando terminar, para después sacar las conclusiones.
¿Ok? Para después sacar nuestras conclusiones. Ok. Perfecto. Denme un minutito. Ok. Meranta era el hijo heredero del trono de Ramsés II. Fue faraón durante un poco más de una década y este rey durante el año 1213, antes de la era común, decidió sofocar una rebelión, llevar una rebelión entre las tribus de Canaán, y unos años después mandó a elevar una estela conmemorativa de su triunfo, donde dice: he aplastado a muchas naciones y ciudades. Entre esas ciudades se nombran algunas ciudades filisteas, entre muchas, pero lo interesante es que se nombra a Israel como una nación y una tribu definida en el 1210 antes de la era común. Si el éxodo hubiera ocurrido un poco antes o un poco después, si ocurrió después, no hubiera un país llamado Israel, ni siquiera una tribu llamada Israel viviendo en Canaán, porque aún no había ocurrido el éxodo. Y si hubiera ocurrido un poco antes, aún estuviera deambulando en el desierto. O sea, si hubiera sido un poco antes, estuvieran en el tiempo del desierto, a punto de conquistar a Canaán, y por lo tanto aún no hubiera sido un país. Y si fueran un grupo de tribus, ¿ok? No figurarían en los intereses de Meranta, porque lo que esta estela menciona de Israel como nación en el 1210 antes de la era común, es una estela faraónica. Uno deja en claro, todo esto nos deja en claro, ¿ok? Que si en esa estela se mencionaba Israel, que es muy antigua, nos deja en claro que en realidad el pueblo de Israel ya existía como tal y vivían en Canaán y era parte de las naciones, ¿ok? Eran parte de las naciones, tribu y estado que vivían en Canaán y que eran tributarias del imperio egipcio. Y esto nos lleva a un elemento muy importante a considerar. Los arqueólogos de las culturas cananeas han descubierto desde hace décadas algo que siempre debió de ser considerado y que se debió de hablar a puertas abiertas. Y en realidad es que los hebreos, el origen de los hebreos es cananeo. Ellos, a través de Abraham, de nuestro padre de la fe, ellos crearon acuérdense que es un mito, un personaje, porque es leyenda y mito, ¿ok? Que viene de la tierra de Ur de los Caldeos, que cruza al otro lado, y de ahí viene el origen de los hebreos. Pero toda esa parte ahí, pues si hablamos de Ur de los Caldeos, pues estamos hablando de lo que era el imperio sumerio, esa parte de allá arriba, lo que fue después Acadia, y que el hombre, el Eterno lo llama, y el hombre sale de esa tierra y llega a la tierra prometida, ¿ok? Pero en realidad, todo lo que arroja las evidencias es que los hebreos eran cananeos, y se descubrió presencia hebrea durante todo el periodo que se suponía que ellos estaban en el cautiverio egipcio. Por ejemplo, en las ciudades de Siquén, que fue la capital del reino del norte de Israel durante mucho tiempo, ya había presencia hebrea desde hace muchos siglos atrás, antes de la época de Ramsés, de Meranta y otros faraones que siempre han sido pues los candidatos para el supuesto éxodo, para el éxodo que narra la Torá. Los hebreos en realidad nunca estuvieron en Egipto, sino que siempre estuvieron en Canaán. Los arqueólogos saben que existió presencia hebrea en Canaán por varias cosas. Y una de las más importantes era la alimentación. Escuchen ahora en esta parte y siéntese. Una de las evidencias más poderosas era la alimentación, y la carne más consumida por los cananeos y por los sirios, que eran los del norte, ¿ok? Era el cerdo. Y recordemos que toda
esas ciudades eran ciudades-estado, no tenían un rey en particular que los dominara, sino pues que había pues ellos eran vasallos pues de los imperios que estaban ahí, y todas esas ciudades o estados preferían el consumo del cerdo como su carne principal, y por razones pues que no se tienen muy clara, que algunas cosas se desconocen, podemos deducir pues que por identidad tribal y el querer diferenciarse de los demás estados, pues desde el siglo XIII, antes de la era común, aparece una serie de tribus que se niegan a comer cerdo, y eso se nota por los desechos que ellos dejaron. Y esas tribus eran nómadas, pastores y comerciantes, y se empieza a preservar una identidad entre ellos, pues también empieza a aparecer en esa, cuando empiezan a guardarse identidad o a crear una identidad, empieza a partir del siglo XIII, antes de la era común, un antagonismo con las gentes que vivían en las diferentes ciudades, y este es el paralelo, ¿ok? Esto sí es paralelo y coinciden con las narraciones de la Torá. Esto sí también lo podemos ver claro en la Torá, pero cuando usted analiza el mito de Caín y Abel, vemos que Caín era agricultor, ¿ok? Y al hacer una ofrenda, esta fue rechazada por Hashem, pero Abel, que era un pastor, la ofrenda pues sí fue aceptada. Y se dice que por celo Caín lo mató a Abel. Pero en verdad esta no es la enseñanza de esta historia mitológica. Pero si tomamos este mito como referencia, nos damos cuenta que en toda la mitología de los hebreos las cosas, las cosas de las ciudades o las cosas urbanas, ¿ok?, eran rechazadas. O sea, si usted analiza todas las mitologías, o cuando empecemos a analizar cada historia mitológica en la Biblia, por eso les recomiendo el libro también de los mitos hebreos. Ese libro es muy bueno, ya lo hemos compartido en el grupo. Pues usted se da cuenta que las cosas urbanas o las cosas de las ciudades eran rechazadas. Aún la agricultura, aunque después ellos fueron agricultores porque tuvieron que progresar y asentarse, pero el pastoreo y la vida beduina del desierto siempre fue exaltada como lo ideal, como la vida natural, la vida que Elohim quería para ellos. Acuérdense que ellos adoraban al Dios del desierto. Esa era su visión, esa era su como visión. Y estas tribus que no eran diferentes a los demás en cuanto a cultura y idioma, al resto de los cananeos, pues se fueron diferenciando. Esto ocurrió entre los siglos XIII, XII y XI, y ya para el siglo XI, antes de la era común, más o menos 1100, antes de Yeshua, ya estaban completamente diferenciados, y es ahí entonces donde empieza a aparecer el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Y si hubiese habido algún éxodo, hubiese sido algo parecido a lo que conté al principio de esta enseñanza, de que hubieron algunos colectivos humanos, grupos de personas, emigrantes que iban a trabajar a Egipto por razones de hambruna o necesidades extremas, que si se quedaban un tiempo en Egipto trabajando, no era como esclavos ni como cautivos, que podían irse cuando quisieran, y eso fue lo que generó el mito del éxodo bíblico para darle identidad nacional a Israel. Y lo más importante es entender que nunca salieron de Canaán para ser esclavos en Egipto. Al principio eran cananeos, y de hecho todos los cananeos tienen su origen en el desierto del Negev, en el norte de Arabia, donde al principio eran tribus salvajes y poco civilizada, y al menos se contabilizan 3 invasiones de pueblos amorreos, 3 grandes invasiones de los amorreos hacia ellos, que llegaron al territorio de Canaán y de Siria, más o menos en el 3000 antes de la era común hasta la segunda mitad
del último milenio en el cual aparecen los hebreos. Entonces los hebreos no serían otra cosa más que cananeos diferenciados del resto, que después crearon una peculiar religión, que ya pues de eso hemos hablado la semana pasada. Ya ustedes saben cómo nació ese monoteísmo. Ok, ahí empiezan a haber profetas, empiezan a hablar del pueblo, porque de alguna forma u otra pues nuestro creador apoyó todo eso, y quiso pues que él fuera reconocido y exaltado pues como un solo y único Elohim. Pues así es como yo quiero entender esto, de que el Eterno pues respaldó esto, inspiró esto para que pudieran hacer el monoteísmo. Y pues hoy en día el monoteísmo es la religión oficial del mundo, porque está el cristianismo. Claro, aunque ellos dicen pues que no lo son, pues ahí se idolatran muchas cosas, pero el cristianismo es monoteísta, el islam es monoteísta, el judaísmo es monoteísta. Entonces, gran parte de la humanidad ha puesto su mirada en un solo y único creador. Y aún aquellos que no están en religiones ni en nada de eso, pues esas personas, si ven que, bueno, no, yo no voy a entrar en ese tema hoy. Hoy no voy a entrar en ese tema. Bueno, vamos a seguir aquí. Pues después que, como dije, estos eran cananeos que se diferenciaba del resto, que después crearon su religión peculiar, que es una mezcla de dos religiones anteriores. Una que venía del norte, del panteón Ugarit, y otra que venía del Sinaí y del Medián, de mano pues del, ya que hemos hablado, del dios Yahvé, del dios del desierto, de una ciudad que también que era una deidad de la tormenta y de la guerra. Y ya de estos temas, como dije, vamos a seguir hablando. La diferencia, la diferenciación entre cananeos y hebreos se dio por la alimentación, por la religión y por el rechazo de estos últimos a vivir de manera urbanizada, que al final pues se urbanizaron, pero fue mucho después de que Israel dominara pues toda esa región. En conclusión, el origen de Moshe y los esclavos de Egipto es mito. Por otro lado, no existe evidencia en el Sinaí que nos permita pensar que alguna vez hubo una migración masiva de personas. Por otro lado, tenemos que históricamente no hay dónde meter al éxodo, por todo lo que mencionamos de la presencia egipcia en Canaán. Y por otro lado, pues tenemos la prueba arqueológica de que los hebreos siempre vivieron en Canaán, lo que hoy es Palestina. Y esto deja muy claro que jamás hubo cautiverio en Egipto, que jamás vivieron los hebreos en Egipto. Y si alguna vez visitaron Egipto, fue para trabajar y no como esclavos ni como cautivos. Se podrían ir cuando ellos hubieran querido irse. Creo que hasta aquí pues queda claro este tema. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Y de verdad les digo, pues preparémonos para recibir una verdadera libertad y conocer a nuestro verdadero creador. Shabbat Shalom, mis hermanos. Voy a terminar